Hace algunos domingos atrás hemos venido trayendo algunos temas que tienen que ver con la fe fundamentada en la palabra del Señor, la fe fundamentada en la palabra de Dios. El domingo pasado mencionamos cómo fue que la genética, el ADN del ser humano, viene afectada desde la desobediencia de Adán y Eva. Y todos nacemos con la tendencia a desobedecer a Dios. Eso está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 12. Explicamos cómo un niño nace y es inocente hasta que empieza a distinguir entre el bien y el mal y empieza a desarrollarse. Todos los humanos nacemos entonces inclinados a hacer lo malo y necesitamos salvación. Lo dice Romanos 3:23 y Romanos 7:21. Nuestro tema hoy se titula El arrepentimiento y la salvación. Todos nosotros necesitamos salvación y póngame mucha atención, por favor. El hecho de que nacemos con la inclinación hacia el mal no quiere decir que no podemos reconocer cuando hacemos algo malo y que no podamos alinearnos a lo que Dios quiere. Por eso es que los mandamientos que Dios estableció en Éxodo 20, si se da cuenta, inician con un no. Hey, no. Podemos recordar, no tengas dioses ajenos. No. No te hagas imagen para adorar. No tomes el nombre de Dios en vano. Y eso va mucho más allá que jurar. Es decir, que pertenecemos al gobierno de Dios y terminamos haciendo lo que nosotros creemos o que nos da la gana. Acuérdate, el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo, lo cual quiere decir, no te afanes todos los días de la semana sin dejar un tiempo, un espacio para adorar a Dios, para aprender de su palabra, para crecer en la comunión con Él. El Señor te da salud, vigor, todo el resto de la semana. Dedica al menos un día. No te olvides de dedicar al menos un día. Honra a tu padre y a tu madre, lo cual quiere decir no te olvides de la honra que tus padres merecen, del apoyo. Y luego continúa, no matarás, no cometerás adulterio, lo cual quiere decir no andes buscando mujer casada, hombre casado, no andes buscando en la cama de otra persona lo que ya tienes en tu cama. Intimidad sexual, no robes, no digas falso testimonio, no digas mentiras, no codicies nada, no, dice Dios. El problema, mis amados hermanos, no es solamente que con el paso del tiempo la maldad va aumentando. El problema se hace más grave porque la maldad se va normalizando en el mundo. De manera que ya no se cree que sea tan grave infringir las leyes de Dios. Ya no se cree que sea tan grave infringir los estatutos del Señor. Es normal, ya es normal creer que el que no tranza no avanza. Es normal. Tú tranza, de todos modos el que no tranza no avanza. Es normal creer que está bien y aprobado estar casado con una persona de tu mismo sexo. Es normal creer que te puedes echar una canita al aire extramarital. Es normal. Mi esposa me espera en casa, yo acá en el trabajo puedo. Es normal. No pasa nada. Ojos que no ven, al fin y al cabo. Es normal estar a favor de las leyes que agreden directamente a Dios, como el aborto, como mencioné ahorita, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Es normal la identidad de género. Es normal si tú te quieres identificar como un terrian, como un perro, como un gato, como un burro. Es normal. Hay que ser open mind, ser mente abierta. Es normal que tengas odio, rencor y deseo de venganza contra otra persona. Por eso es que para todo el mundo es normal creer que al morir
Todos vamos al cielo, todos. Y poco o nada se cree que todos estos estilos de vida que mencioné, todos, poco o nada se cree que son merecedores de una condenación eterna. ¿Pero y por qué? Claro que no. Así que cada vez la mentalidad de estas épocas promueve que Dios es tolerante al pecado, Dios es tolerante a las transgresiones de sus leyes, de sus mandatos, de sus estatutos. Cada vez más estamos viviendo en épocas donde se acepta menos que tengamos algo grave de que arrepentirnos. Cuando tú predicas, tienes que arrepentirte, pero ¿y de qué? ¿De qué si no he matado a nadie? Es más, ni fumo, dicen algunos. Por eso es normal creer que todo está bien. Si esto fuera así, entonces, ¿por qué el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentíos? Deje usted, el primer mensaje de Jesús, el primer mensaje de Jesús fue arrepiéntanse. Marcos 1:14, ahora sí lo quiero invitar a la Biblia. Mientras que el hermano Netito me hace llegar una agua, por favor. Marcos 1:14, leo en Reina Valera 60. Dice: después que Juan, aquí Juan es Juan el Bautista, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Gracias, mi hermano. Vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos. ¿Qué es predicar el evangelio? Es anunciar las buenas noticias. Eso es lo que quiere decir evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que en el reino de Dios, en un reino, ¿quién gobierna? ¿Quién? Un rey. ¿Y quién es el rey de reyes? Jesús. En el reino de Dios, ¿cuál es la buena noticia? Que en el reino de Dios se está haciendo la invitación a todo tipo de personas, rebeldes, transgresores y pecadores, para que formen parte de ese reino. ¿Hay condiciones? Sí. ¿Cuáles? Arrepentirse y creer de todo corazón que Jesús nos perdona esas transgresiones. Esas son las condiciones. Que reconozcamos que hemos violentado hemos transgredido los mandatos de Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos. En todas las familias hay quien le tiene un coraje a la tía chismosa. En todas las familias hay una tía chismosa, no sé por qué. En todas las familias hay alguien que le gusta estar sembrando cizaña. Y hay cierto corajito. Y todos necesitamos reconocer que hemos violentado los mandatos de Dios. Qué grande es el amor de Dios, porque aunque le hemos dado una y mil razones para no desear que nosotros estemos en su reino, sin embargo, Dios quiere perdonarnos y nos invita a que seamos parte de su glorioso reino. Qué bueno es Dios. Pero es necesario que reconozcamos que somos culpables, es necesario arrepentirnos de todo corazón para poder que seamos aceptados. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, no hay ninguna buena obra que nosotros podamos hacer que nos garantice la paz con Dios. No, hermanos, no hay paz para ninguna persona que transgreda las leyes de Dios. No hay paz para con Dios, lo dice Santiago capítulo 4, versículo 4. El que se haga amigo del mundo, del régimen de gobierno del mundo, se establece, se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Cuál es la buena noticia que predicamos todos los pastores, los predicadores? Que Jesús viene a darnos paz
para con el Padre si nos arrepentimos, si reconocemos y si genuinamente damos frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, ya no estamos enemistados con Dios. Así que Jesús vino a ofrecernos una nueva vida en el resto que nos toque vivir aquí y vida eterna junto con Él. Todos necesitamos arrepentirnos. En el Evangelio de Lucas capítulo 13, en el versículo 1, después que Jesús estuvo haciendo milagros y estuvo dando algunas explicaciones maravillosas en el capítulo 12, en Lucas 13 dice la Biblia que algunos oyentes se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿verdad que nosotros no somos tan malos, Señor? Ese de ahí sí que es malo, yo no. Y mire lo que dice Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Poncio Pilato había hecho algún tipo de sacrificios de adoración a sus dioses, había sacrificado algunos bueyes, la sangre corría por la tierra, pero de alguna manera había arrestado a alguien de los judíos y los mató junto con los toros y la sangre se mezcló. Y le estaban contando eso a Jesús. Dice, retomo el verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Ustedes piensan que ellos eran más malos y que ustedes eran más buenos? Pues sí que no. Mire la respuesta, verso 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos, a ver, repita conmigo, todos. Todos. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego Jesús les cuenta a ellos otra historia, dice el verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los demás hombres que habitan en Jerusalén? Pues sí que no, Señor. Esos sí que eran malos. Ellos han de haber transgredido tus leyes. Y en el verso 5 dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos, si todos tenemos la tendencia a hacer lo malo, ¿cuántos necesitamos salvación? Todos. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento, exposición de este tipo de enseñanzas. Platicaba con un hombre en estos días que me decía: yo soy muy buena gente, pastor. Qué bueno. ¿Crees tú que si murieras hoy vas al cielo? Ah, sí, sin escala, derechito. Ah, pues qué bueno. Y en eso me platicaba de un velorio que tenía que ir en estos días porque había fallecido un familiar de él. Pero no voy a ir, me dijo. Bueno, es tu decisión. No voy a ir, me dijo, porque ahí va a andar mi mamá. ¿Y qué pasó? No, la traigo sentada en el hígado, dijo. No, que vas para el cielo, pues. Ah, no, pero eso no es malo. Ella me hizo muchas cosas y merece que yo la trate así. Ah, sí. Si el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, no dice si ellos se portan bien, no, dice hónralos. Es difícil, ¿verdad? Bueno, todos necesitamos reconocer que hemos transgredido leyes de Dios. Arrepentimiento se tradujo de la palabra griega metanoia. Esta palabra quiere decir un cambio total de manera de pensar que provoca un cambio total de manera de vivir. Eso quiere decir arrepentimiento. Esa nueva manera de vivir solamente la encontramos en Jesús. Solamente. El genuino arrepentimiento conlleva el profundo deseo de no volver a ofender a Dios. Conlleva el profundo deseo de no volver a la antigua manera de vivir, de no volver a dañar a las personas que están a tu alrededor. El hombre que engañó a su esposa, el genuino arrepentimiento tiene el deseo de jamás volverla a dañar. La mujer que dañó a su esposo, el joven que dañó a sus padres, el genuino arrepentimiento es el profundo deseo
Todos los mexicanos conocemos una palabra muy célebre, hubiera. La palabra hubiera es una palabra muy usada en el vocablo mexicano cuando ya nos dimos cuenta que no atendimos un buen consejo o que no aprovechamos una buena oportunidad. Si yo hubiera hecho caso de aquel consejo. Si yo hubiera aprovechado aquella oportunidad, no tuviera estas consecuencias ni estuviera en estas condiciones. Si hubiera, se me pasó. ¿Sabe que la Biblia dice que en el infierno hay personas que hasta el día de hoy se están lamentando de no haber atendido el llamado al arrepentimiento cuando estaban con vida? Si hubiera aceptado el llamado al arrepentimiento. Porque hay una creencia que enseña que después de muertos se puede sacar a alguien del infierno, y la Biblia dice que no. Ya explicamos en el saca Señor de las penas, ¿se acuerdan? No, ya explicamos. Vaya a los estudios pasados que no lo haya escuchado. Pero ¿dónde dice eso, pastor? Que en el infierno. Y mire que el que está narrando esto es Jesús, el que tiene el poder para ver en cualquier dimensión, en cualquier tiempo, en cualquier época, y Él puede ver. Y en Lucas 16:23, en la traducción del lenguaje actual, narra la historia de dos hombres que murieron al mismo tiempo. Hermano, la vida es tan frágil que ahorita estamos y mañana quién sabe. La muerte nos puede sorprender así en un instante. Un infarto, un accidente, una bala perdida. Podemos estar entre fuego cruzado, entre crimen organizado. Somos tan nada. Y desaprovechamos las oportunidades del llamado al arrepentimiento, porque creemos que podemos seguir viviendo. Y yo he explicado esto. El hecho de que creemos que podemos seguir viviendo es que tienes programada la alarma para trabajar mañana. Ya la tienes programada para levantarte a esa hora. No sabes. No sabemos. Lucas 16:23, traducción del lenguaje actual, dice: aquí habla del hombre que se murió, que siendo rico. Quiero aclarar que ser rico no es condenación para el infierno, ni ser pobre es pasaporte para ir al cielo. Se entiende que este era un hombre rico malo, y el otro pobre era un hombre pobre que adoraba a Dios. Dice Lucas 16:23: cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio de lejos a Abraham, se le permitió ver de alguna manera, y a Lázaro sentado junto a él, el pobre que mendigaba un bocado en su casa. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí, soy tu antepasado, somos parientones, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo en este fuego. Aquellos que creen que en el infierno está la banda y Chalino Sánchez. Bueno, puede estar Chalino Sánchez, pero no creo que estén cantando. No creo. Dice que se sufre mucho. Pero Abraham le respondió: sí, tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, entiéndase, después de muerto ya no hay oportunidad. Cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir tus consecuencias. Además a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo, y nadie puede pasar de un lado a otro. Nadie puede salir del lugar de donde llegó después de muerto. Nadie. Ahí está. El hombre rico dijo: Abraham, un favor, te ruego. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. En el infierno hay personas que recuerdan, tienen noción de cuántos familiares les quedan en casa y cuál es el estilo de vida. Dile a mi hermano que deje de estar fumando marihuana. Dile a mi hermano que deje de estar viendo pornografía. Dile a mi hermano que deje de estar infringiendo las leyes de Dios. Dile a mi hermano que dile que esto es real, va a venir aquí. Dile. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? Qué aburrido.
¿por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Esa palabra, se volverán a Dios, es metanoeo, arrepentimiento. Ese versículo 30 leído en Reina Valera 60 dice, entonces, en Reina Valera 60 dice, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Se van a arrepentir. Y termino de leer el 31 y lo voy a leer en traducción del lenguaje actual, que es donde lo estaba leyendo. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. El muerto lo van a recordar 3, 4 meses y se les va a olvidar. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra nunca pasará. Necesitamos reconocer que transgredimos las leyes de Dios. Hay varios pasajes de personas que se arrepienten. Una ocasión dice la Biblia que hubo un misionero llamado Pablo, lo arrestaron por el gobierno de Roma, lo llevan ante las cortes de los gobiernos romanos. Hubo un gobernador, un rey llamado Agripa, escuchó tanto de Pablo. ¿Quién es ese Pablo? Pues es el predicador. ¿Y qué es lo que predica? Pues predica que hay un tal Jesús que quiere perdonar los pecados de toda la gente, pero necesitan arrepentirse. Y dicen que es muy bueno para predicar. A ver, tráiganme una tacita de café. Y él lo miró como un acto de circo. Prepárenme una tacita de café, tráiganme al predicador, quiero escucharlo. ¿Qué trae ese hombre? Y sacan a Pablo de las cadenas y lo llevan ante el rey. Y leo Hechos 26, 28 en Reina Valera 60. Y ahí está Pablo diciéndole: rey, tienes que reconocer que has transgredido las leyes de Dios. ¿Qué te pasa? Soy el rey. Sí, también los reyes. Acuérdense que Juan el Bautista le dijo al rey Herodes: no te es permitido acostarte con la esposa de tu hermano. A Dios no le agrada eso. Y le mandaron cortar la cabeza porque predicó la verdad y el llamado al arrepentimiento. Este rey, Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Oye, eres labioso, traes buen verbo. Por poco y me convences. Dice el 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, como perdonado por Cristo, tal cual como yo soy, excepto estas cadenas. No quiero que sean como yo, prisioneros de cadenas, no, pero tal cual como yo, un hombre de fe que le ha creído al perdón de Jesús. Como quisiera que tú, rey Agripa, todos los que están en esta sala y todos los que oigan esta palabra, creyeran. ¿Cuál es el asunto? Hace alrededor de 2000 años que fue escrito este libro. Si el rey Agripa murió, que lo más probable que sí, no creo que tenga 2000 años vivo, pero lo que quiero decir es, murió con la postura de: no quiero a Cristo. Si murió en esa postura, entonces, según lo que dice Lucas 16, hace alrededor de 2000 años que el rey Agripa está diciendo hasta el día de hoy: por poco y yo no estuviera aquí. Estuve así de no estar en el infierno. Si yo hubiera aprovechado el llamado al arrepentimiento. Si yo hubiera reconocido la tendencia, la desgeneración sexual que yo tenía. Si yo hubiera reconocido mi maldad. Si yo hubiera reconocido, por poco y yo no estuviera aquí. Por poco. Imagínate los que estaban en la sala con el rey Agripa, que también murieron, y tú también estuviste ahí, y que están en el infierno. Por poco. Si hubiera aceptado el llamado al arrepentimiento.
El estudio del arrepentimiento es un mensaje que poco se predica, poco se explica en esta época. El arrepentimiento, aunado a la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Conduce a la salvación. Es de suma importancia entender el mensaje del arrepentimiento antes de que te mueras. Antes de que te mueras. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos. Hoy es el llamado que Dios te hace. Después de muerto se acabó toda oportunidad. Si alguien te ha enseñado que después de muerto, pues no pasa nada. Si me muero, mi nana hace un buen pozole, convoca a doña Chole, ella se avienta ahí unas buenas repeticiones y todos gritan aunado: ruega por él, sácalo de las penas, ruega por él. Comemos menudo, nos vamos a la casa y Juan Charrasqueado sale del infierno. No es verdad. No es así. No es lo que la Biblia dice. Hay doctrinas que enseñan que sí. Incluso, a partir de aquí, si usted se había distraído, de aquí para adelante no se me distraiga. Incluso hay doctrinas cristianas que le cuelgan al mensaje de la salvación pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. Y no es así. Hay doctrinas cristianas que han malinterpretado, malentendido el llamado al arrepentimiento. Por ejemplo, hay una doctrina que se llama calvinismo, que enseña que Dios no quiere que todos vengan al arrepentimiento. Esta doctrina de los calvinistas enseñan que Dios ha determinado que solo unos cuantos vengan a la salvación y Dios quiere que otros se vayan al infierno. Eso enseñan. Y es mi responsabilidad enseñarles a ustedes que tengan mucho cuidado, que escuchan y a quién escuchan. El nombre calvinismo viene en honor a un reformador francés llamado Juan Calvino, quien aseguró que Dios no ofrece la salvación a todo el mundo, sino solamente para un grupo de escogidos. Y mire, este tema no solamente va a traer una segunda parte. Creo que este tema va a traer, no sé, si tercera y hasta cuarta parte. Porque quiero tocar los puntos de los textos que esta doctrina enseña. Y quiero aclarar que no estoy atacando personas, sino argumentos que agreden el mensaje de la salvación. Calvino dijo que Dios no quiere que todos se arrepientan. Eso enseñó Calvino. Esta afirmación sugiere entonces que el evangelio no son buenas noticias. Si no hay salvación para todos, el evangelio entonces no son buenas noticias, entonces son malas noticias. Este hombre enseñó que no hay libre albedrío, no hay voluntad propia para reconocer que estamos mal. Estamos tan mal en nuestro pecado que no podemos reconocer cuando algo está mal. Si esto fuera así, entonces ¿por qué Dios en Génesis capítulo 4 le dice a Caín: si hubieras hecho el bien, no me hubieras agradado? Y ya Caín estaba en naturaleza caída. ¿Por qué entonces Dios exigiría hacer el bien y llamarnos al arrepentimiento si Él ya tiene programados a algunos para que no se arrepientan? O sea, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Será el mismo Dios de la Biblia? Y algunos dicen: es que Él ya destinó quiénes se van a ir al infierno y esa es su soberanía. No, espéreme, eso es un predeterminismo. No. ¿Y quién le puede alegar a Dios que Él condenó? Imagínense que en un grupo de 100 personas se les predique el evangelio y por ahí alguno dijera: oye, sí, oye, padre, pero tú no. Si esto fuera así, entonces cabe la probabilidad de los que están aquí casados, suponiendo, porque yo no creo que es así, los que están casados aquí, tú eres salvo, pero a lo mejor y tus hijos no, y no tienen ninguna oportunidad porque ya están condenados. Entonces, eso no son buenas noticias. Eso no es evangelio. Si esto fuera así, entonces ¿por qué Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? Entonces Dios está engañando a la humanidad y Dios es un mentiroso. Si esto fuera así.
¿Para qué manda entonces a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? ¿Es acaso Dios un engañador? No. No, el problema es que hay fieles predicadores cristianos que en otros temas como la santidad, como el crecimiento espiritual, son predicaciones muy buenas, pero en base a la soteriología, que es la doctrina de la salvación, enseñan que no. Y Dios es soberano, dice. Y se oyen los predicadores de gran renombre y alguien pudiera decir, ¿tú qué vas a saber, pastorcito del Represo? Este sí. Bueno, el asunto es que Dios me encomendó el cuidado de ustedes. Y a ustedes les predico que Cristo, su sacrificio en la cruz, alcanza para todo aquel que en Él cree hasta el día de hoy. Alcanza hasta el día de hoy. Hechos 17:30, el apóstol Pablo llega a Atenas, Grecia, mira la población entregada a la idolatría y les dice, miran, hasta allá veo allá un altar que dice al Dios no conocido. Y llega en 17:30 de Hechos, dice, pero Dios, les digo algo, atenienses, Dios está dispuesto a pasar por alto los tiempos de la ignorancia de ustedes ignoran. Mire, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué manda? Que se arrepientan. Si la salvación no fuera para todos los hombres en todo lugar, entonces Dios, ¿cómo exigiría? ¿Con qué carácter moral Dios exigiría? Entonces las personas en el infierno, ser condenados en el juicio del gran trono blanco, cuando los envían al lago de fuego, alguien tuviera todo el absoluto derecho de decirle, pero nunca me diste una oportunidad. Y imagínense a Dios decir, pero fue mi soberanía mandarte al infierno. Ja, ja, ja. No es el Dios de la Biblia. Retomo el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tengan mucho cuidado. ¿Qué predicadores escuchan? La época de la pandemia fue una época crucial en el cual se discernió el verdadero trabajo de algunos pastores y la verdadera espiritual de algunos cristianos. Ahí se pudo evaluar que aquellos pastores que no predicaron la genuina palabra de Dios, algunas ovejas al escuchar por internet palabra, pues quisieron ir a otros lugares. Otros, al no haber tenido enseñanza de la palabra de Dios, fueron envueltos por otro tipo de enseñanzas como estas. Y muchas iglesias cerraron porque no predicaron la palabra como debe de ser. Y el hecho de que tales doctrinas como yo ato, yo arrebato, yo tengo el poder y tengo autoridad, no es verdad. Y estos pastores, estos predicadores calvinistas son muy acertados en guiar a los cristianos también a conocer que eso no es verdad. Entonces, al escuchar que predican cosas acertadas como esas, dan por sentado que cuando predican que Dios no quiere la salvación para todos los hombres, bueno, pero es que predicó esto, es buen predicador, entonces esto es Biblia también. Y sacan textos de su contexto. Ahorita voy a tratar de tocar alguno por falta de tiempo. Muchos cristianos al escuchar este tipo de predicadores se van en el viaje. Y si no tienen el buen conocimiento de discernir, se pueden confundir. Por eso, si tú escuchas a algún predicador de eso, ten mucho cuidado. Y ten cuidado de compartirlo, menos en los grupos de WhatsApp, donde tú sabes que pueden confundir a alguien. Y si puedes, no compartas eso, porque va a confundir. Bueno, creer que Dios no quiere la salvación para todos es porque sacan textos fuera de contexto. Voy a mencionar uno de ellos, de esos textos que estos hermanos sacan de contexto. A mí me hace ruido porque siempre dicen,
solo gracia, solo escritura, doctrinas de la gracia. Y en realidad no son doctrinas de la gracia, porque predican un evangelio sin gracia. No hay gracia para todos. En realidad no son doctrinas de la gracia, porque no hay gracia para todos. Solo escritura. En realidad no están abundando en la escritura, están abundando más en los pensamientos de los hombres, como Juan Calvino. No. Yo escuchaba a un pastor que decía: nadie se ha hecho calvinista solo por estudiar la Biblia. Escuchaba a un pastor que decía: si quien se hace calvinista es porque escucha enseñanzas de calvinistas. Segunda Timoteo 2:24 dice, Segunda Timoteo 2:24 dice, Pablo instruyendo al joven pastor Timoteo le dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. ¿Cuántos dicen amén? Ya no ande peleando. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Para con cuántos? Y mire, ahí va el siervo del Señor, apto para enseñar, sufrido. ¿Por qué? Porque predicar la verdad, hermanos, te van a venir ataques, ¿sí o no? Te van a venir sacudires. Te va a costar. Debe ser sufrido. No estamos para contarles cada sacudir que los pastores, los predicadores pasamos, porque no, Dios no nos llamó. Ay, hermano, pues yo estoy pasando. No, Dios me llamó a predicarle la palabra. Y sí, no tengo nada en contra. Hermanos, oren por mí, estoy pasando por un tiempo de aflicción. Pero ahí va. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahí va, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí va, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Los calvinistas dirán: ¿ves? Ahí dice, si quizá Dios le conceda. Es Dios el que concede el arrepentimiento. ¿De acuerdo? Absolutamente sí. ¿A quién usó? A un siervo del Señor que expuso la palabra con mansedumbre para guiar a la persona que está confundido, para que reconozca su estado pecaminoso, para que voluntariamente decida si se arrepiente o no. ¿Cómo es que Dios otorga el arrepentimiento a las personas? A la luz de la sana interpretación de la palabra. Pero el arrepentimiento es una decisión de los oyentes, no de Dios. El calvinista dice: no, es Dios el que decidió. De hecho, enseñan que si Dios ya decidió que un bebé nació esa persona destinado para el infierno, y murió a los 3 meses el bebé por alguna razón, dicen: yo no puedo ir a un velorio y decir: bueno, hermanos, tengan paz, el bebé está en el cielo. Yo no puedo decir eso, dicen, porque qué tal que no está en el cielo, qué tal que el bebé está en el infierno. Hágame usted el favor. Entre tanto que el bebé no ha desarrollado su condición pecaminosa, ¿qué dijo Jesús? De los tales, por el amor de Dios. Entonces, este tipo de enseñanzas, por eso es que esta serie que estamos estudiando se titula Fundamentados en la Palabra de Dios. Cuidado a quien escuchan. Mucho cuidado. Dios es el que otorga ¿ves, pastor? ¿Cómo olvidar aquel pasaje cuando aquel hombre centurión romano llamado Cornelio buscaba a Dios sin ser cristiano? Y ellos dicen: sí, pero es que Dios, no es que la persona quiera, porque nadie quiere. Y entonces, ¿por qué Dios dice: para que me busquen, aunque sea a tientas, búsquenme? Es verdad, Dios viene y nos busca, es verdad, pero también es verdad que nosotros debe de haber el deseo de buscar a Dios, y el reconocimiento de las transgresiones y el arrepentimiento. ¿Cómo olvidar ese pasaje de Cornelio? Y cuando llega Pedro y los que con él venían dijeron una palabra como esta, dijeron: ¡wow!
De manera que Dios también a los gentiles les ha otorgado el arrepentimiento. El calvinista dirá, sí, Dios, sí, ¿cómo fue? Pedro llegó, predicó la palabra con paciencia, con calma, guió a Cornelio, a toda su familia, reconocieron que habían transgredido las leyes de Dios y se arrepintieron. Se arrepintieron. Decisión voluntaria. Yo no puedo asegurar, amados hermanos, que de todas las personas que están en esta sala, en este lugar, yo no puedo asegurar que todos ya se han arrepentido genuinamente delante del Rey de Reyes. No puedo asegurar eso. Pero si Dios me está usando a mí hoy para explicarte la palabra, para que nosotros tengamos la certeza o que ya nos arrepentimos, o que estamos teniendo últimos llamados de alerta al arrepentimiento. Y yo estoy limpio, porque no he rehuido enseñarles el consejo de Dios, dijo Pablo. Y cada quien vea lo que hace. Pero Cristo te invita a formar parte de su reino. Hoy. Bueno, si no fuera real entonces que el arrepentimiento es una decisión, porque Juan Calvino enseñó que no existe el libre albedrío. Y si hay libre albedrío en algunas personas es solamente para ser inclinados a hacer lo malo. Y nunca hay la mínima esperanza de hacer lo bueno. Nunca. Y Dios dice que sí. Dios le dijo a Caín, oye, si hubieras hecho lo bueno, ¿no me hubieras agradado? ¿Por qué no hiciste lo bueno? O sea, entonces Dios estaba jugando al actor ahí. Estaba jugando al actor en reclamarle, ¿por qué no hiciste lo bueno? No. Marcos 6:10. Está Jesús predicando la palabra de Dios. Envía a sus misioneros a llevar las buenas nuevas, el mensaje de arrepentimiento. Qué manera de predicar, ¿verdad? Buena noticia. Imagínate que un grupo de predicadores lleguen y toque la puerta. Señora, y luego te ven con paraguas y una Biblia y ay, no, y los testigos de Jehová, ciérrale la puerta, échale a los perros. Eso es admirable de ellos. Predican, ellos salen, predican. Imagínate que alguien llegue, señora, no, le traigo buenas noticias. ¿Cómo? ¿Qué? Buena noticia. Sí, ¿quiere escuchar una buena noticia? Pues ¿quién no quiere escuchar una buena noticia? Cristo quiere que usted sea parte de su reino. Yo ya soy parte de su reino. Y se le empieza a explicar. Bueno, Marcos 6:10. Y les dijo Jesús a sus enviados, a sus discípulos: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren voluntad propia de recibir, si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren voluntad propia de oír o no, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, porque Jesús diría que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquellos que no quisieron oír. ¿Por qué Jesús diría tal juicio para los que no oyen si Él ya destinó que no oyeran? No hay congruencia. El calvinista dice, ¿por qué Él es soberano? Absolutamente de acuerdo, es soberano. Y Él hace lo que Él quiere, absolutamente de acuerdo. Y Él destinó que eso se fuera al infierno. No, señor. No se puede confundir soberanía
con determinismo de un pensamiento de un hombre influenciado por otro hombre llamado Agustín de Hipona, que pensó un montón de cosas. Mucho cuidado. Entonces la base de nuestra fe debe ser Biblia, 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 palabra de Dios. Eso es la base de nuestra fe. Pablo explicó, ahorita expliqué el momento en que él le predicó al rey Agripa y que el rey Agripa no quiso. Quiero agarrar otra porción de esa conversación de Pablo con el rey Agripa para ver qué más platicó con este rey. En Hechos 26:19, leo en Reina Valera 60. No hace mucho tiempo platicaba yo con una hermana en Cristo, y en esta semana hablaba con esta hermana en Cristo que decía: vengo de una congregación, pastor, me dijo, donde enseñaban las doctrinas del calvinismo, y siempre me hicieron pensar, dice, que yo era una determinada por Dios para el infierno. No dormía, pastor. Ahí me la llevaba. Señor, ¿por qué me condenaste si yo quería? Señor, no dormía, pastor. Hasta que entendí, dice, wow. Hechos 26:19, Pablo diciendo que era lo que él hacía. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál fue la visión celestial? En el camino de Damasco se le aparece Jesús y le dice: levántate, ve allá, estate ahí unos días. Después le dice: Ananías, ve, ora por él, porque instrumento escogido me es este, yo lo voy a usar, lo voy a enviar a que predique el mensaje de salvación a los gentiles, lo voy a enviar a que predique el mensaje del arrepentimiento, y va a ir. Y él está contando esto. Y en la visión yo escuché a Jesús que me dijo: ve y predica el mensaje del arrepentimiento. Te van a apedrear, te van a azotar, te van a querer matar, una serpiente venenosa te va a picar en la mano, vas a naufragar, vas a sufrir hambres, vas a sufrir traiciones, vas a padecer un montón de cosas, pero yo voy a salvar a muchas personas por el mensaje que vas a predicar por tu boca, y he aquí yo estoy contigo, ve y no calles. Por eso es que el mensaje de la palabra, tal cual como es sufrido. Te van a calumniar, el diablo va a levantar aquí una trifulca acá, va a levantar una trifulca allá, va a levantar inconformidad con este, inconformidad con aquel, este va a querer alborotar a aquel otro, este va a alborotar al otro, para que no se siga, para que se dañe. Pero entre tanto, que estemos afianzados en la roca, aunque vengan fuertes vientos, peguen con ímpetu, tenemos la certeza que esta casa no caerá, porque está fundamentada sobre la roca. Eso está diciendo Pablo, dice el verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Pablo empezó a predicar, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿Qué predicaba? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera puede decir que es cristiano, hasta el diablo puede decir que es cristiano, pero si no lo demuestra con obras dignas de que realmente tuvo un arrepentimiento, pues allí quedan dudas en el aire. ¿Eres cristiano? ¿Sí? ¿Y por qué le sigues jalando el churro de marihuana, mano? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y por qué sigues arraigado en la pornografía, mano? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y por qué eres tan violento en tu casa? ¿Eres cristiana? Sí. Caramba, ¿y esa actitud? ¿Qué no has cambiado de manera de vivir? Pues sí, pero así soy. ¿Y qué? Otro pasaje, Romanos 2:4. Pablo, hablando a los romanos, dice: miren, hermanos, quiero ver si puedo traer cada estudio, si Dios me lo permite, esos textos que el calvinismo maquilla, que sugiere que así es.
y ayúdenme a orar, porque esto va a levantar polvadera. Pero mi intención es que se edifiquen ustedes. La polvadera, que llegue el soplo del Señor y el que se encargue. Romanos 2:4 dice, Pablo diciendo, ahí va, si el arrepentimiento no fuera una responsabilidad de nosotros, ¿para qué se escribió esto? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Es que Dios nos espera con profunda paciencia a que nos arrepintamos, a pesar de que le hemos dado una y mil razones para fulminarnos. Le hemos dado una y mil razones para fulminarnos así. Y Dios nos espera con paciencia, grande en misericordia, lento para la ira, longanimidad, paciencia. Ahí vas otra vez, Gonzalo. Te voy a esperar. Si no fuera la responsabilidad de nosotros, entonces ¿para qué espera Dios? ¿Para qué espera? Leo otra vez, Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. La bondad de Dios es paciente. Ahí te miró tronándote el churro de marihuana otra vez. ¿Cuántas veces has ido a la congregación, mijito? Voy casi todos los domingos. ¿Y has escuchado? Sí. Una vez más, te hago un llamado. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Te estoy esperando. Hay un lugar para ti en la casa del rey. Ven. Si el arrepentimiento no fuera una decisión personal, ¿para qué espera con paciencia? ¿Con longanimidad? ¿Para jugar al actor? No. Es porque esa es su naturaleza. Amor, misericordia, pero también es justo. Y llegará el día en que dará a cada quien lo que corresponde. En Romanos 2, en el versículo 5, si no fuera la responsabilidad de cada quien decidir el arrepentimiento, creer en Jesús, entonces ¿para qué proferir estos juicios? Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El calvinista dice, sí. La Biblia dice, no. Y Dios llama. Y llama a tiempo. Y fuera de tiempo. Y te llama una vez y te llama otra vez. Y Jesús dice, he aquí, estoy otra vez hablándote. ¿Cuántas veces te he hablado? Arrepiéntete de verdad. Si supieras cuánto tiempo te queda de vida, lo aprovecharías bien. Si hubiera, dijo el rico de Lucas 16, ay, si yo hubiera aceptado, el rey Agripa, ay, por poquito. Por eso es que los predicadores no debemos callar ni restarle la mínima tilde al mensaje de la palabra de Dios. Nos agradó, qué bien. Nos incomodó, qué bueno.
Qué bueno. Pero es el mensaje del arrepentimiento, de la fe en Cristo Jesús, que se debe de predicar hasta el día de hoy. ¿Por qué Dios hace al hombre responsable de no arrepentirse si Él no da si él es el que da el arrepentimiento a unos cuantos según la doctrina del calvinismo? ¿Por qué Dios quiere hacer responsable a los hombres que no se arrepienten si Él ya programó que desde el nacimiento así vengan? ¿Por qué proferir estos juicios si Él ya los tiene? O sea, ¿está Dios actuando? ¿Es Dios mentiroso? ¿Es mentira que el evangelio es buena noticia para todos? ¿O hay errores doctrinales? Pero son tales y cuales pastores, tales y cuales predicadores, escritores de tales y cuales libros. ¿Tú quién eres, pastor del Represo? Yo no soy nadie. Le voy a decir como dijo Juan el Bautista: solo soy una voz que clama en el desierto. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 12:41 dice: Mateo 12:41 dice, Jesús es el que está hablando esto. Jesús les está diciendo esto. En el verso 38 dice que por ahí había unos escribas y unos fariseos, los conocedores, vestuarios elegantes, y Jesús ahí lleno de aserrín. Y los conocedores eruditos con certificados y graduados de tal y cual instituto bíblico, con tal y cual doctrina. Y el maestro diciendo esto: los hombres de Nínive, dice el verso 41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Ahí van a estar los hombres de Nínive, aquellos cuando Jonás les dijo: arrepiéntanse. Y al final se arrepintieron. Y les está diciendo Jesús: esa generación de esas personas se van a levantar en el día del juicio, dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos escucharon, aprovecharon el momento. Y he aquí, más que Jonás hay uno en este lugar, dijo Jesús. Yo les estoy diciendo: arrepiéntanse. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a sus oyentes, a los escribas y a los fariseos? Les está diciendo: yo los estoy invitando a reconocer que han transgredido las leyes de Dios. Los estoy invitando a que se arrepientan, pero no quieren. ¿Cómo Dios va a exigirles que se arrepientan si Él no quiere? Qué incongruente. Si no tuviéramos la libertad de escoger en obedecer a Dios o no, ¿para qué el Señor reclama todo esto? ¿Es actor Jesús? No. Así que la doctrina del calvinismo hace a Dios mentiroso y convierte al evangelio en malas noticias. Alguien pudiera decir: pastor, no digas eso. Yo sé por qué se los digo. Y si Cristo me ha mandado a fundamentar este rebaño en la sana interpretación. Vienen unos estudios de una secta que se llama Raíces Hebreas. Estoy preparando unos estudios de eso. ¿Cómo ha hecho daño? Unos cuantos cabellitos como yo aquí y ya traen turbante. Y creen que son las tribus perdidas de Israel. Ay, cómo han hecho daño. Y es una secta que inició en los 90s. Pero me voy a esperar para eso. La doctrina del calvinismo hace a Dios mentiroso y convierte el evangelio entonces en malas noticias, porque no hay salvación para todos. Pastor, ¿y por qué no se salvan todos? Respuesta:
Porque no todos deciden, no todos creen, no todos se arrepienten de verdad. Mateo 23:37 dice: y no estoy en contra de que se estudien raíces hebreas en su sana interpretación. Hay que estudiarlo, conocer la cultura, las raíces culturales. Pero hay una secta que trata de judaizar a la iglesia de hoy. Ese es el punto. Judaizar a la iglesia de hoy. Y quieren volver a la circuncisión y guardar el sábado. Y no, hombre, hermano. Cuando hay tantas cartas como Gálatas que dice, tan necios son que empezaron bien y terminaron así, dice Pablo. No. Bueno, seguimos aquí, Mateo 23:37. Jesús hablando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, porque yo te programé. No, no dice eso. Y no quisiste porque fue tu decisión. Tu decisión. Hermanos, es una pregunta tan repetitiva. ¿Para qué Dios llamaría a la humanidad al arrepentimiento si no depende de ellos? Apuntando para el final, 1 Timoteo 1:15. La predicación del evangelio, de la buena noticia de que el reino de Dios sigue reclutando a personas pecadores, infieles, transgresores, ofensores a Dios. Sigue llamando. Si no fuera para ser recibido por todos, entonces ¿por qué está escrito eso? Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por cuántos? Todos. ¿Por qué? Porque todos transgredimos, porque todos necesitamos salvación, porque todos. Por eso es digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Ahora vamos al capítulo 4 de 1 Timoteo, en el versículo 9, porque el calvinista dirá, sí, pero esos todos no son todos, sino todos los elegidos. Bueno, vamos a leer esta parte de acá. 1 Timoteo 4:9 dice, otra vez las mismas palabras, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice el apóstol Pablo. Me van a querer poner obstáculos para que no predique, para que no hable, para que no enseñe, para que no instruye, para que no se derriben argumentos falsos contra la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. El enemigo va a querer levantar personas, va a confundir aún dentro de los mismos, de la misma iglesia. Dicen Hechos 20:26, se levantarán hombres perversos que abren cosas perversas para arrastrar tras de sí a los mismos hermanos, dentro de los mismos hermanos. Va a haber quien se confunda y van a decir, estás loco. Y dice en el versículo 9, palabra fiel es esta, dice, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Mire esto, que es el Salvador de todos los hombres. Y mire, yo tengo subrayado lo que sigue. Mayormente, ¿por qué no son salvos todos? No todos creen. No todos creen que va a haber condenación. No todos creen. O todos creen que van a tener el día de mañana. Y hay muertes fulminantes, hermanos, así. Fulminantes, así. Hay muertes progresivas, una enfermedad progresiva, y la persona puede tener. Está. Yo recuerdo de un jovencito que tuvo un accidente, hijo de una pariente nuestra, y tuvo un accidente automovilístico, y en el acta de defunción decía muerte instantánea. La señora lloraba desgarrada, decía, Señor, su muerte fue instantánea. Nunca decidió por ti, Señor, mi hijo. Y en el reporte policial había que ciertas personas en el área del accidente lo habían tratado de socorrer. La señora, la mamá, se dio la tarea, investigó y le dice, ¿cómo fue el accidente? Y la persona le dice, señora, le dice,
Yo no sé si usted sea cristiana o no. El asunto es que yo soy cristiana. Vi salir a su hijo por el vidrio de enfrente de su auto. Lo vi caer en el pavimento. Lo vi echar borbollones de sangre por su boca. Pero yo corrí y le dije: muchacho, si aún me oyes, apriétame con tu mano izquierda. Me apretó fuerte. Lo que te voy a decir es crucial. Arrepiéntete antes que mueras. Reconoce tus transgresiones. Pídele perdón a Jesús. Cuando terminamos de orar, dice, exhaló su último aliento. Su muchacho está en los brazos de Jesús. ¿Y tú? ¿Cómo va a ser? ¿Ya estás seguro? Para terminar, volvemos a 2 Timoteo 2:25, que es una de las citas bíblicas que esta doctrina toma para decir que Dios es el que se encarga de otorgar sin tomar en cuenta la decisión del hombre. Porque dicen, no, es que el hombre, ¿cómo va? El hombre no tiene participación en la salvación. Miren, la salvación depende solamente de Cristo. La única participación que tiene el hombre en la salvación es arrepentimiento. Arrepentimiento, fe. Esa es la participación. Arrepentimiento. Volvemos a 2 Timoteo 2:24. Repito, no estoy ¿cómo les digo? Peleando contra personas específicas. Aunque si alguien me dijera, pastor, ¿y qué pastor? A usted se lo puedo decir aquí después. Tengan cuidado quien escuchan, porque tienen enseñanzas buenísimas en otros temas. Santificación, crecimiento espiritual, cómo vencer adversidad, buenísimos temas. Pero en el tema de la salvación le cuelgan a las doctrinas de la gracia. Y no es solo escritura, y no es solo gracia, y no es como dicen. 2 Timoteo 2:24. Dice Pablo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El Señor nos fortalezca. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y mire el verso 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo es que Dios les concede el arrepentimiento? Al ser expuestos a la luz de la sana interpretación de la palabra de Dios, que con mansedumbre se les explica. No, mira, no hay purgatorio. No, sí hay, mi nana dice que sí. No hay. No, sí. Con mansedumbre, que se les concede el arrepentimiento. A ustedes se les está concediendo porque están siendo expuestos a destellos de la luz de la palabra. Cada quien es responsable de lo que decide. Yo quisiera verlos a todos en el cielo. ¿Y tú cómo sabes que vas al cielo, pastor? Porque yo sé en quién he creído. Que se les conceda el arrepentimiento. Así que, mis amados hermanos, no debemos, termino con esto, no debemos explicar toda la Biblia alrededor de un solo versículo. Más bien debemos de llevar ese versículo
alrededor de toda la Biblia para poder entender. Porque así es como se hacen los malos entendidos. Que Dios nos ayude. El que tenga oídos para oír, oiga. El llamado es hoy. Cristo te espera. Y si tú no has decidido por el Señor, si tú crees que no has decidido por Cristo, no importa cuántas veces has escuchado el llamado, hoy puede ser tu día. Hoy. Me da vergüenza, pastor. Yo hablaba con alguien en estos días que me decía: es que tengo un familiar que cada vez que se hace el llamado pasa, pero no tengo pendiente. No me preocupa, porque tengo la esperanza que en una de tantas que pasó, realmente se arrepintió. Así que si se te hace el llamado, no te dé vergüenza que digas: otra vez voy a pasar yo. ¿Y qué tal que hoy es tu día? Cristo te espera. Arrepiéntete. Él te quiere dar vida eterna hoy. Y si tú quieres reconocerlo, y si quieres reconocer que has transgredido sus leyes, ponte de pie ahí donde estás. Queremos orar por ti, sin importar si ya lo hiciste antes. Si no hay nadie, yo me quedo con la esperanza de que todos, y no se sientan mal. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y ahí donde están, díganle al Señor una vez más: Señor, he transgredido tus leyes. Acepto ese llamado al arrepentimiento. Hoy lo acepto. Y a partir de hoy, Señor, socórreme con tu espíritu. Lléname de tu fortaleza. Lléname de tu paz. Tú que estás ahí cerca de quien se puso de pie, ahora ponte de pie, pero para orar por alguien. Ve, pon tu mano. Ve, pon tu mano ahí.